Buenas tardes y buenos días a todos los radioescuchas que están sintonizando ya su programa preferido Desde la Tormenta. Hoy transmitimos en vivo desde las cabinas del histórico, mítico y hermoso Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ciudad monstruo. Y estamos realmente felices porque nuestra invitada es muy especial. Casi no lo podemos creer que ella está aquí en la cabina. Y me refiero a Adriana Guzmán Arroyo, una feminista importante que ha tenido... Perdón. Bueno, me estoy equivocando. Que ha sido protagonista de un movimiento comunitario, un movimiento feminista en la calle, en la vida, un movimiento en el que convergen los pueblos y las mujeres, que al día de hoy es, en mi pensamiento, lo considero el movimiento más de avanzada, aquel que puede conjugar las pulsiones de los pueblos en lucha y las mujeres. Bueno, como no me acuerdo si lo dije, lo voy a repetir. Adriana Guzmán es boliviana, está de visita aquí en México. Ella es aymara. Y pues bienvenida, Adriana, qué gusto que estés aquí en esta cabina. Que ya ahorita que empieces a hablar ya nos la vamos a creer, ¿no? Que estás con nosotros. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Paisuma, Cuyaca, Aski, Uruquipan, Cuyacanacas, Gilatanacas, a todos quienes estén escuchando este programa que sería Hachauma, la tormenta. Gracias por volver a encontrarnos, por ahora encontrarnos y mirarnos y seguir tejiendo desde las palabras, ¿no? Estas luchas, recuperando la memoria y encontrándonos más allá de las fronteras. Sí, es muy importante, muy grato. Nunca la habíamos conocido en vivo, así que cuando la vimos llegar a la escuela con su mochila a la espalda, nos sorprendimos demasiado. Y tras invitarle unas quecas con salsita, pues ya estamos aquí en la cabina. Y bueno, yo soy la antropóloga Ana, aquí al micrófono. Espero que se queden y que no solo disfruten, sino que también aprendamos mucho de esta conversa que estamos a punto de iniciar. La última vez que nos vimos por la pantalla del celular, Adriana, tú estabas participando de una manifestación callejera en Lima, Perú. Estabas apoyando a las compañeras allá. Esto fue el 8 de marzo de este año. Desde ese día hasta el día de hoy, para empezar a abrir mesa, Adriana, en ese momento nos hablaste del grave momento político que vivía Perú, la represión. Sabemos esto derivado de del derrocamiento del presidente Castillo y toda la inconformidad, la injusticia que se generó después con la imposición de la presidenta y pues de la gente en el nuevo gobierno. Desde ese momento, 8 de marzo, hasta el día de hoy, Adriana, ¿nos podrías hacer una síntesis de qué es lo que estabas haciendo en esa calle de Lima y qué estaba pasando y qué pasa hoy actualmente en el Perú? Bueno, han pasado varios meses y Dina Boluarte, Dina asesina, sigue siendo presidenta del Perú. Es impresionante la impunidad con la que ella se ha quedado en el gobierno, a pesar de las masacres, la criminalización, la ocupación de territorios que está haciendo a partir de el cierre del Congreso que hizo el presidente Castillo, ¿no? Nosotras estuvimos ahí el 8 de marzo como una delegación feminista plurinacional, tratando un poco de
de recuperar la memoria de ser pueblos caminantes, pueblos itinerantes, de habernos acompañado más allá de las fronteras, tratando de recuperar también un poco de lo que llaman como el internacionalismo, ¿no? Nosotras venimos más de la comunidad y para nosotras somos un solo pueblo y entonces nos duele lo que pasa en Nicaragua, nos duele lo que pasa en Perú, nos duele lo que pasa en Palestina, somos un solo pueblo, ¿no? Entonces estábamos ahí para acuerparnos, para acompañarnos, para denunciar y también haciendo camino en una experiencia que se ha iniciado en Honduras de que las delegaciones feministas estén en los golpes de Estado, en los golpes al pueblo, para recuperar información, para recuperar denuncias, para abrazarnos, para llorar a los muertos, para acuerparnos, ¿no? Después esta delegación feminista de Honduras ha estado en Bolivia y entonces por una responsabilidad política varias bolivianas, varias hermanas aymaras y quechuas hemos ido también al territorio de Perú para acompañar a las familias de quienes habían sido masacrados, hermanos de la nación Pisac, que habían sido detenidos, encarcelados, torturados y que se han suicidado después de la tortura, siendo que ellos tenían derecho al arraigo comunitario. Es una figura que está en la Constitución del Perú, que no pueden estar encarcelados porque la comunidad da una garantía mientras ellos son procesados, además procesados por haber estado en una movilización, cerca de una movilización. Entonces es terrible la masacre, la dictadura que está llevando adelante Dina Boluarte. Pero más increíble es el silencio de los gobiernos que están alrededor, el silencio de todos esos organismos que llaman de derechos humanos, la incapacidad de las propias autoridades de los derechos humanos, instituciones, organismos, de poner un alto a Dina Boluarte, al punto que pensábamos que iba a renunciar o a convocar a elecciones, ¿no? Y está ahí muy sentada y se va a quedar hasta el 2026, ya lo ha dicho, va a cumplir el periodo de gobierno y va a hacerlo porque tiene que firmar muchos contratos con las empresas extractivistas, tiene que cumplir sus acuerdos con la minería, con las transnacionales que la han financiado para estar ahí, que le han financiado esa masacre, que le han financiado para pagar a las Fuerzas Armadas y estar en el lugar que está, y entonces va a seguir saqueando y despojando a los pueblos en el Perú. Esa es la situación en este momento, ¿no? Un silencio indignante de los gobiernos alrededor. Incluso hace poquito se han reunido con ella en Brasil Lula da Silva, Luis Arce, Lula da Silva se ha dado la mano con ella, entonces aceptan a una dictadora dentro de los gobiernos regionales. Sí, ya totalmente legitimada, porque claro, más allá de las personas y las masacres, lo que importa es esta economía extractivista que no podemos terminar. Pues gracias, Adriana, que ya entonces nos vinimos desde el 8 de marzo hasta el día de hoy, que es 20 algo de octubre. Continuamos la charla. Hoy es 24 de octubre y continuamos la charla. Tú eres boliviana, eres protagonista de un movimiento que ha llegado, impactado a los pueblos y a las mujeres del mundo, no solo en Bolivia, que es este feminismo comunitario antipatriarcal. Y desde Bolivia, ¿nos puedes platicar un poco qué es qué propone, qué es este feminismo? Y por qué justamente nace en Bolivia, un país y un pueblo con una diversidad cultural muy importante, muy antigua, con pueblos que guardan el conocimiento de la comunidad, que lo practican. Y bueno, en las ciudades no sabemos lo que es la comunidad, solamente pues nos guiamos por un individualismo, ¿no? Pero desde Bolivia, ¿qué podemos decir? ¿Tú qué nos puedes decir sobre este feminismo comunitario antipatriarcal? Bueno, nosotras nos organizamos por necesidad y somos feministas por necesidad, ¿no? Y me parece importante aclarar eso porque ahora todo el mundo es feminista, la derecha también es feminista, las fascistas también son feministas. Es más, ya nos estamos preguntando si nosotras queremos seguir siendo feministas, ¿no? Y justamente por eso hablamos de un feminismo comunitario y antipatriarcal, porque hay feminismos patriarcales, hay feminismos funcionales al sistema,
sin ir lejos, la instrumentalización que están haciendo hoy todos los gobiernos. Para mí, una internacional feminista que se creó, fundó aquí en México hace poco, hace unos meses, con autoridades de todos los gobiernos de la región, me parece una contradicción en todos los sentidos. ¿Cómo es posible que los estados que administran el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, racista, los gobiernos que no han sido capaces de cumplir las cosas que se les ha mandado, que no han sido capaces de transformar mínimamente la situación de los pueblos en la región, hagan una internacional feminista? Es impresionante, es decir, el feminismo da para todo, el feminismo está de moda, el feminismo vende, las artistas son feministas, todo el mundo es feminista. Entonces, pero bueno, nosotras nos hemos hecho feministas por necesidad y un poco antes de esta moda, frente a las masacres, la masacre del gas el 2003, la guerra del agua, ¿no? Y digo por necesidad porque necesitábamos hablar de ese patriarcado. Nosotras no entendemos por separado el capitalismo y por otro lado el colonialismo y por otro lado el racismo. Nosotras creemos que todo está enlazado, ¿no? Es decir, la violencia, por ejemplo, los feminicidios no es a cualquier mujer. Los feminicidios son a mujeres indígenas migrantes en las ciudades, a hijas de mujeres indígenas migrantes en las ciudades, mujeres empobrecidas. Y ese feminicidio tiene que ver con un disciplinamiento de una clase que tiene que trabajar y no hacer otra cosa, tiene que trabajar, ser explotada, parir y no pensar ni en revoluciones, ni en organizaciones, ni en autonomías, ni en nada. Asimismo, la explotación no es pues igual a todas las mujeres o a todos los hombres, ¿no? Nuevamente es a hombres indígenas, migrantes, no hablantes del castellano o no alfabetos en el castellano. Entonces no es posible separar el capitalismo del racismo, del colonialismo, del extractivismo. Todo es un mismo sistema, ¿no? El extractivismo en las ciudades a través de las inmobiliarias que destruyen un cerro y encima construyen un condominio, o tapan un río y encima construyen un condominio, ¿no? Entonces cuando en las ciudades muchas veces dicen, bueno, pero no tenemos territorio porque vamos a luchar, pues por este que está debajo del cemento, ¿no? Hay un territorio y además es un territorio ancestral, y enfrentar a las inmobiliarias es lo mismo que se acompaña o se reconoce de los pueblos de enfrentar a las mineras, es lo mismo. Más bien estuviera faltando que en las ciudades enfrenten a las inmobiliarias, enfrenten a las transnacionales, que se tomen las cadenas del Oxxo y que sean, no sé, pues de las y de los trabajadores, no sé. Entonces, por una necesidad para discutir estas cosas y no de manera separada y no desde una lógica machista que siempre dice, bueno, el capitalismo primero y las mujeres esperen para después, que no miraba nuestros colores de piel, que no reconocía nuestra memoria, es que nosotras decidimos llamarnos feministas para hacer estas discusiones. ¿Para hacerlas con quién? Con los socialistas, con los comunistas, con los indianistas, con los que estábamos en la lucha, que no querían discutir de esto, como ha sido en la historia, ¿no? No quieren discutir quién cuida en la revolución, o quién cuida después de la revolución, o quién cuidaría cuando el mundo sea distinto, ¿no? Cuando ese otro mundo posible exista, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a lavar los platos? ¿Quién va a cambiarle la ropa a las guaguas, ¿no? Para discutir de esas cosas, o para discutir de qué lugar juega la violación dentro de la revolución, se va a consumir prostitución en la revolución, va a seguir siendo una de las partes de las libertades o de las autonomías, cosas que la izquierda para nosotras no se ha discutido, y las organizaciones de los pueblos aymaras quechuas tampoco la han discutido, ¿no? Ambas con sus argumentos, ¿no? De qué es primero, qué es después, o qué es cosmovisión, y bueno. Por esa necesidad es que nos reconocemos feministas en un proceso político, por supuesto, del país. El feminismo no se hace en soledad, el feminismo no se estudia, se hace. El feminismo se hace en movimiento, ¿no? El feminismo no es una cosa que tú puedas leerte y ya ser feminista. Entonces, no hubiera sido posible si no hubiera habido un movimiento político en el país. Nosotras nos reconocemos por necesidad, pero no hubiéramos podido construir un feminismo comunitario si el país, las organizaciones sociales, los pueblos originarios no hubieran estado hablando de comunidad, ¿no? Porque nosotras de ahí también es que nos planteamos como feministas comunitarias, que es la comunidad como un proyecto político, la comunidad como forma de destrucción del Estado, ¿no? Nosotras no creemos en un Estado ni progresista, ni socialista, ni plurinacional. Nosotros creemos en la comunidad, la autoorganización, la comunidad de comunidades, la posibilidad de responder
en nosotras a nuestras necesidades de alimentación, de salud, de autoorganizarnos, ¿no? Nosotras creemos que el poder no se delega, los sueños no se delegan, los sueños se hacen todos los días y con nuestras propias manos y con nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, de ese proceso es que nosotras nos llamamos feministas, como para que quede claro cuál es nuestro proyecto político, nos llamamos feministas comunitarias, y como después las lógicas patriarcales se reproducen incluso dentro de las organizaciones, y hay feminismos funcionales al sistema, y hay violencia dentro de las organizaciones, y hay silenciamiento, ¿no? Y entonces hay un bien superior que es la revolución, entonces no hablemos de los pedófilos o violentos que hay dentro de las revoluciones. Entonces, para cuidar la revolución no digamos que aquí hay corrupción. Y para negarnos a ese silenciamiento también es que nos llamamos antipatriarcales, ¿no? Es decir, para no olvidar que nuestro objetivo, nuestro camino es para destruir el patriarcado, ¿no? Para tener una certeza, porque a veces a una se le olvida hacia dónde iba la lucha de tanto luchar, ¿no? Bueno, qué palabras tan determinantes nos dan como luces y claridades, ¿no? En el pensamiento, en la definición, como lo has dicho, ¿no? Disputamos el sentido y el concepto del feminismo y lo apropiamos efectivamente, aunque esté de moda y se quiera expropiar por gentes y poderes este feminismo, claro, porque es peligroso en el sentido de que va justamente contra los poderes, ¿no? Y muy bien la definición, ¿no? El capitalismo es el patriarcado. Sí, es una lucha mucho más antigua, con mucha memoria hacia los tiempos primeros, y que hoy se llame feminismo, es políticamente importante. Sí, me parece muy pertinente tu definición. Gracias, Adriana. Pues estamos en estos momentos aquí platicando, y sin embargo el mundo está convulso, quizá más que nunca, el planeta. ¿No? Hablabas de que somos un solo pueblo, y que por supuesto en ese sentido, ¿no? En esa medida nos afecta y nos duele lo que ocurra en cualquier pueblo del mundo. Me quiero referir ahora al pueblo palestino y a la guerra del gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Esa guerra que, más allá de los conceptos y las definiciones de lo que es una guerra, lo que no tenemos duda es que es un genocidio, y que el pueblo palestino es como la raíz del mundo, lo veo ahora así, como la raíz de las luchas también, ya que se encuentran resistiendo desde hace décadas, ¿no? la imposición y la invasión colonial sobre sus territorios. Adriana, ¿cómo lo ves tú esta situación que estamos pasando como pueblos del mundo, como pueblos hermanos que pretendemos ser del mundo? Lo hemos llamado también como un deseo, una utopía, ¿no? Como el pueblo planetario que queremos ser. ¿Cuál puede ser nuestra posición, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento frente a este genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino? Y pues, ¿cómo podríamos actuar en este caso? Yo creo, bueno, en nuestra experiencia como feministas, comunitarias y antipatriarcales en Bolivia, ha sido una práctica constante el romper las fronteras, porque nosotras, en realidad, cuando comienza el proceso boliviano, nos planteamos desde la reconstitución territorial. Nosotras queremos que se reconstituya el territorio aymara, ¿no? Nosotras no somos bolivianas, no nos reconocemos bolivianas, nosotras somos aymaras.
y queremos que se reconstituya el territorio aymara que ocupa parte de lo que hoy se llama Perú, parte de lo que se llama Chile, Argentina. No creemos en los estados, no creemos en sus imposiciones y fronteras, ¿no? Y entendemos que no podemos recuperar nuestra lengua, por ejemplo, sin territorio, no podemos recuperar nuestra cosmovisión sin el territorio. Entonces, sabemos lo importante que es el territorio para los pueblos y cómo está enlazado junto con la lengua, con la cosmovisión, con la espiritualidad. Y entendemos entonces que no es posible de hacer eso si no lo hacemos con otros pueblos. No vamos a romper, ¿y de qué nos serviría a nosotras solitas romper? Y bueno, y ser ahí aymaras y que sigan los estados, o sea, no tiene sentido. El sistema patriarcal, capitalista, colonialista, racista, extractivista, narcoestatal en muchos casos ha atravesado todas las fronteras. Entonces, por sentido común, nuestra lucha tiene que ser atravesando todas las fronteras, porque si no nos enfocamos en luchas nacionalistas y nos quedamos discutiendo si votamos por el PRI o por el PRO, cuando en realidad está mucho más allá el sistema, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia hay que romper esas fronteras en términos políticos, materiales, por eso estábamos en Perú, por eso hemos estado en distintos lugares, ¿no? Y en ese sentido, Palestina, aunque parezca que está tan lejos, porque hay también esta lógica de, bueno, vamos a luchar en Abya Yala y lo que pase, no sé, en el otro lado del mundo no nos importa, ¿no? Pero los pueblos palestinos, el pueblo kurdo, son tan cercanos a nosotras en términos de cosmovisión, en términos de proyecto político, ¿no? Un territorio comunitario, una lógica no estatal, de nuestro activismo. Entonces, nosotras nos reconocemos en el pueblo palestino hace muchísimo antes, digamos. Y lo que nos parece ahora, lo que nos llama la atención ahorita, es este silencio que hay y por otro lado esta manipulación de los discursos. Tú decías más allá de lo que signifique la guerra, yo creo que es importante discutir de lo que significa la guerra, porque entonces todo el manejo de la información es plantear que hay una guerra y la gente pide paz y los gobiernos piden paz y no hay una guerra, hay una masacre y un genocidio. No hay capacidad del pueblo palestino de enfrentarse. Una guerra significa un enfrentamiento. Entonces, toda una manipulación de la información que hace parecer esto una guerra, además que revive la palabra paz. Nosotras nunca hemos querido la paz. Nosotras entendemos que mientras no hay un sistema de injusticias jerárquico de dominación, la paz, ¿a quién le vamos a pedir? Además, ¿quién puede poner la paz, no? Nosotras entiendo que para el pueblo colombiano, por ejemplo, la paz es una palabra muy importante. Para nosotras tenemos una resistencia a la paz, porque ha sido una palabra de colonización. Entonces, lo mismo se plantea frente al pueblo palestino, que haya paz. No es posible paz, ni restitución, ni restauración de lo que han hecho con el pueblo palestino. Entonces, yo creo que ahora de lo que se trata es de acompañarnos como pueblos, de hacer la denuncia, porque también todo este tiempo de la pospandemia, de la, ¿cómo dirían?, de la caída de los gobiernos progresistas, ¿no? Aunque no sea caída material, caída política, porque entonces ya nos dimos cuenta que no iban a cumplir con las cosas que dijeron que iban a cumplir. Nos ha traído un tiempo de mucha frustración, ¿no? De mucha desesperanza, de mucho dolor, de mucha incertidumbre, y una no sabe exactamente por dónde salir o qué hacer. En ese tiempo hemos aprendido nosotras que una no hace el vivir bien solita, ¿no? Una no hace la revolución solita. Hay que esperar el tiempo que tiene la Pacha, como decimos nosotras, el tiempo para la transformación, el tiempo para que la gente se mueva, ¿no? Podemos desesperarnos, pero por ejemplo en Bolivia ahorita no hay capacidad de articulación, de movilización, porque está todo muy dividido, porque hay frustración, porque hay dolor, porque nos estamos recuperando de un golpe, ¿no? Entonces, eso hace que nos sumemos poco a las denuncias, que no haya la reacción que debería haber por lo de Palestina, que no estemos en todas las calles, y no solo por 15 minutos, sino en todas las calles, luchando, denunciando al Estado sionista de Israel, el genocida, la complicidad de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y de todos los gobiernos que van ahí a los organismos internacionales y se sientan ahí con el asesino, ¿no? Con Israel. Creo que tiene que ver con este tiempo de frustraciones que tenemos, ¿no? Pero bueno, para mí es fundamental romper eso, no caer en esta desesperanza en que le encanta meternos al sistema y vamos a terminar todas psiquiatrizadas tomando pastillas.
y no hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de encontrarnos, de mirarnos, de encontrar ahí esa fuerza, por lo menos para resistir hasta que haya esta fuerza colectiva, comunitaria para transformar. Y parte de recuperar esa fuerza es denunciar lo que está pasando con Palestina, ¿no? Sumarnos a las acciones de denuncia, tratar de hacer acciones más sostenidas, ¿no? Menos performáticas, ¿no? Menos de solamente ir un momento ahí. Creo que es una responsabilidad política con un pueblo que es parte del pueblo del que somos. Sí, un montón de cosas importantes. Espero que no se me haya caído el micrófono. Pero bueno, rescato esto último que dices, que pues por supuesto nuestra resistencia no se exprese solamente en pequeños momentos de la manifestación, ¿no? o del grito, sino que sea nuestra vida misma la resistencia. De ahí la importancia de tener una comunidad y de reproducirnos en esa comunidad. Parece fácil, pero es muy difícil. La lógica de la comunidad, ¿cierto? Hay que tener mucho compromiso, amor por los demás, saber consensuar, saber escuchar, qué tan difícil. Entonces, que nuestra vida misma sea la resistencia y la lucha, es lo que yo aprendo ahora de tus palabras. Y bueno, también me parece importante esto que dices de esta fuerte frase de la paz es una palabra de colonización, ¿no? Y no podemos llamarnos a ser pacifistas cuando, no sé, creo que fue la semana pasada o antepasada, si ustedes se acuerdan, cuando la Rusia, ¿no? La Federación Rusa propuso ante la ONU que se dé el alto total a la agresión israelí contra Palestina. Ellos sí, a su nivel de gobierno y de gran país, fuerte pues, ¿no? Rusia, propone la paz y sin embargo se vota que no, se vota por la guerra. O sea, a los altos niveles de gobierno estamos pugnando, a los altos niveles de gobierno se está pugnando porque esta masacre continúe. Así que no nos toca pedir por la paz, sino que nos toca hacernos comunidad, hacernos justicia. Pues aquí desde la cabina me están diciendo que vamos a ir a una pausa musical, Adriana. Entonces, creo que va a ser una complacencia de una canción que pediste, a ver si sí suena. Dinos qué canción es, Ale. ¿Por qué te gusta? Sí, la canción es de Luzmila Carpio, que es una hermana quichua que ha caminado el mundo llevando los sonidos del quichua y los sonidos de muchos animales de nuestro territorio en su canción, en su música. Y esta es una canción que se llama Bartolina Sisa. Para nosotras Bartolina Sisa es una abuela muy importante que ha sido de las primeras para nosotras de enfrentar el patriarcado, el colonialismo, la cultura de la violación, y de esa fuerza también venimos como feministas. Así que Bartolina Sisa. Vámonos. Bartolina
huli wartulina kumata puniu amkas tua huli wartulina. Kumampikiu wartulina wali puni samkasistua. Kumampikiu wartulina wali puni samkasistua. Wila manayan wila ha huli wartulina. Wila manayan wila ha huli wartulina. Aquí estamos ya de vuelta en este programa, en su programa preferido, queridas radioescuchas, Desde la Tormenta, con una invitadaza que, bueno, la estamos pasando con todas las neuronas activas, pensando, repensando, entendiendo y comprendiendo el mundo y nuestras luchas. Adriana Guzmán, aymara, feminista, boliviana. Bueno, a nosotros nos encanta Bolivia, entonces le vamos a... ¿Sí estamos transmitiendo? Disculpen, es que vi unas señas extrañas desde la cabina, pero decía que nos encanta Bolivia y que pues le vamos a llamar que es boliviana, por tan bonito que suena esa palabra, ¿no? Bolivia y boliviana, pero bueno, más allá de nuestras nacionalidades, lo que estamos hablando aquí es de romper las fronteras, romper los muros, encontrar nuestra autonomía, lo más difícil que hay en el mundo, en el territorio, pero por supuesto también en nuestra cuerpa, en los medios libres, que también hemos llegado a buscar la autonomía de los medios libres, de nuestra voz y de nuestros sueños. Y bueno, seguimos entonces platicando con Adriana Guzmán, que la tenemos aquí invitadísima, un poquito por casualidad, pero felices de que eso haya sucedido, porque bueno, sabemos que estas voces van a llegar lejos, lejos, ¿no? Y van a poder inspirar también otras luchas callejeras y de revolucionar la mente y el corazón. Y bueno, Adriana Guzmán, sabemos que estás aquí en la Ciudad de México participando en un congreso internacional, ¿cierto?, de geografías críticas. ¿Nos podrías hablar un poco de este congreso y de qué va? Bueno, aprovecho para mandar un saludo a las geobrujas, que son hermanas, compañeras feministas que han organizado este congreso. Yo creo que como una parte de las críticas a la propia academia, de las críticas a la geografía oficial que utiliza todos estos conocimientos para profundizar la dominación de los territorios, el saqueo, el despojo, ¿no? Entonces este congreso es el noveno congreso internacional. Hay hermanas de distintos territorios. Está la Lolita Chávez desde Iximuleu, Guatemala. Está la Taira Edilma, que viene de Panamá, del pueblo Cuna, que son quienes han planteado que este territorio se llama Abyayala. Están hermanas de Egipto, de América, lo que se llama América del Norte, de distintos pueblos, de Brasil.
Entonces, para discutir un poco qué hacemos con la geografía, cómo se la arrebatamos al patriarcado, cómo hacemos nuestros propios mapas para resistir y rompemos sus mapas para dominar. Así que en eso estamos en este congreso que es en la Facultad de Arquitectura, bueno, y en otros lugares más. Aquí en la bonita ciudad universitaria están teniendo este congreso, ¿verdad? En la ciudad universitaria. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando la Ciudad de México? Yo no sé por qué le llaman ciudad monstruo, bueno, ustedes deben saber, pero debe ser porque la palabra monstruo no existe en el Aymara la palabra monstruo, pero a muchas cosas se les llama monstruo, ¿no? Como el sistema es un monstruo, la ciudad es un monstruo. Eso me cuesta entender qué significa ser monstruo, pero sí me gusta mucho. Más que la Ciudad de México, la gente, no nos parecemos mucho en la comida, la forma de hablar. Yo por lo menos siempre me he encontrado con personas amables que me indican por dónde ir cuando me pierdo. Y la música, los colores, ahí está nuevamente la idea de que somos un solo pueblo, ¿no? Más allá de que lo digamos o no, somos igualitas, pues, ¿no? Entonces, me gusta mucho México. Qué bueno y qué gusto que te tenemos por aquí, bienvenida siempre. Si yo no me equivoco, esta palabra o este concepto de ciudad monstruo viene de una novela que escribió el subcomandante Marcos a cuatro manos con Paco Ignacio Taibo II, que se llamó esta novela del 2005, Muertos incómodos, falta lo que falta. Y ahí le dicen a la Ciudad de México ciudad monstruo. Y bueno, la chilangada que somos nosotros, pues luego dijimos sí, sí nos gusta ese nombre, sí lo define, porque es inmensa, nunca termina y siempre está en construcción, hacia arriba, hacia abajo, todas partes. Y bueno, en esa novela se citan en la ciudad monstruo dos detectives que van a investigar sobre la venta de la selva lacandona. Y según supe, por un mensajito estabas leyendo un poco sobre eso. Sí. Y bueno, yo creo que viene de ahí ese concepto, ¿no? Del mismo zapatismo, que así bautizó a la ciudad y aceptamos con gusto su nombre. Sí, Adriana, bueno. Entonces, pues que ya para ir cerrando esta entrevista, por demás interesante, justo al principio, cuando estábamos preparándonos aquí, probando micrófonos, en fin, Adriana estaba mencionando un concepto que nos parece tan importante, el de binarismo político. Y nos estabas platicando, o más bien nos estabas diciendo, ¿no? Que habría que estar como en contra de este binarismo político. Me gustaría que nos explicaras qué es binarismo político y por qué tendremos que tomar una postura frente a esta situación. Por favor, Adriana. Bueno, esta idea del binarismo político tiene como diferentes vertientes, digamos, ¿no? Una primera viene de las organizaciones indígenas, de los pueblos, que siempre han dicho nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Eso era un escándalo para la izquierda, o sea, porque asumen que todos vienen de abajo y a la izquierda, dicen. Nosotros decimos, ¿de abajo de qué de repente? Pero de la izquierda no. Entonces, en esa discusión de si no somos ni de izquierda ni de derecha, planteamos el vivir bien, ya empezamos nosotros a sentir como que había solo dos opciones, izquierda y derecha. Y después cuando se pone toda la discusión sobre el binarismo sexual, y de ahí se plantea esto de no binarias, ¿no? Ser no binarias en términos de género, y cuestionar estas lógicas binarias en la sexualidad, entonces nosotros dijimos, ay, qué cómodo, solamente para la sexualidad, que se aplique también a la política, ¿no? Entonces este no binarismo político es, no porque te cuestione, soy de derecha, porque ha servido mucho para silenciarnos a las organizaciones en estos años de gobiernos que se han denominado progresistas, cuando decimos, no, bueno, habla el presidente, en el caso de Bolivia, de vivir bien y sigue siendo extractivista, entonces, ¿qué pasa, no? Y nos comienzan a decir, pero ustedes están diciendo lo mismo que la derecha, ¿no?
Y nosotros decimos, la derecha estará diciendo lo mismo que nosotras, que es distinto, pero no por eso nos vamos a callar, porque no pueden en esta lógica binaria decir, si no eres de izquierda, eres de derecha, si no estás conmigo, estás contra mí. No puede ser una forma de silenciamiento, ¿no? Hay muchas otras formas para empezar a entender la realidad, pero sobre todo la necesidad de muchas otras formas para criticar, para autocriticarnos, para reconducir los procesos que hacemos, ¿no? Entonces, como una estrategia, si quieres, también de defensa, hemos planteado esto del binarismo político. De defensa porque también nuestras críticas nos han dicho, bueno, se parecen a las feministas de Nicaragua, las feministas siempre son antirrevolucionarias, ¿no? Estas formas para deslegitimar nuestro discurso, entonces hemos dicho, bueno, no caemos en el binarismo político, nosotras creemos que hay cosas que no tienen ningún sentido, no pueden ir juntas, como vivir bien y hablar de la madre tierra, ¿no? O como vivir bien mientras a las mujeres nos matan, ¿no? No se puede vivir bien si a las mujeres nos matan, no se puede vivir bien si a las niñas las violan y no se puede vivir bien si a la pacha la destruyen, ¿no? Entonces de ahí viene esta discusión del binarismo político, del cuestionamiento al binarismo político, que yo creo que se aplica pues en todos los territorios. Lo mismo ha pasado con compañeras y hermanas en el Brasil, cuando han cuestionado en su momento las lógicas de Lula, que no terminaba de cerrar los contratos con las transnacionales, que se han mantenido, explotación de ciertos territorios indígenas, ¿no? O Correa en el Ecuador, los Kirchner en la Argentina, Bolivia, Venezuela, lo mismo que pasa ahora con AMLO aquí en México, ¿no? O sea, no porque antes haya estado Peña Nieto nos van a querer convencer con cualquier cosa, dice también una, ¿no? Porque siempre nos dicen, y lo que estaba antes era peor. Sí era peor, pero no por eso nos van a ofrecer cualquier cosa y nos vamos a quedar tranquilas. O sea, hay que cuestionar justamente para que estos gobiernos se estén permanentemente interpelados y para que alguna cosa puedan hacer o finalmente quede claro por qué se van también, ¿no? O por qué salen. Uy, pues fíjate, Adriana, que como por mucho tiempo estuve buscando justo este concepto, que ahora tú defines como binarismo político. Lo buscaba frente a esta acusación, que tú misma lo comentas, que se hace a que si de pronto me opongo, me resisto a cierta política de un gobierno, entre comillas, progresista, pues ya salgo que soy de la derecha, ¿no? O que hago el juego a la derecha. Uh-huh. Me encanta el concepto, creo que es muy pertinente y que nos va a servir esto para entender las lógicas en las que, digamos, los gobiernos quieren que estemos pensando bajo esas lógicas, ¿no? Que no son nuestros pensamientos, pero que de pronto parece como que tendríamos que someternos a estas políticas de Estado y estas formas de gobierno solo porque se autodefinen como no de derecha. Y bueno, tienes razón, no sé, el origen de nuestro pensamiento es mucho más antiguo, es la misma comunidad de pensamiento, de lucha, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Tiene un origen mucho más antiguo que el Estado mismo, ¿no? Hace rato hablábamos del pueblo palestino, mencionaste al pueblo kurdo, el pueblo saharaui, también, ¿no? Que son pueblos que no están bajo la lógica del Estado y así han luchado, igual que los pueblos originarios en nuestro continente, así han luchado y no se han rendido. Pero de pronto tenerte que meter a una clasificación y si no, pues estás mal o te pueden atacar o, digamos, etiquetar políticamente. Me parece entonces que el cuestionamiento al binarismo político es necesario, es pertinente y qué bueno que aprendimos este concepto hoy, Adriana. Me gusta mucho. Y bueno, tal vez vamos a escuchar una canción más. Ahorita me van a decir desde cabina nuestros compañeros. Pero antes que eso, ¿qué te parece que volteamos las cosas y que ahora tú nos preguntas algo que quizá quieras saber? Así que somos todo oídos a tu pregunta.
Bueno, para nosotros la radio es importante porque después de tantos años, de tantas amedrentamientos, de tan difícil que es seguir haciendo comunicación autónoma, alternativa, ustedes continúan haciendo radio. ¿Qué les lleva a seguir en esto? Pues justo la radio es el territorio liberado en el que nosotros nos movemos y una forma de mantener viva una palabra no domesticada, no aclimatada, no encajonada en ningún binarismo político. Y pues se vuelve esa necesidad, como el feminismo es una necesidad, hacer radio es una necesidad, que puedes llegar lejos, que como hoy, que la palabra tuya, Adriana Guzmán, está llegando lejos y va a llegar más, ¿no? Así que cuando nos escuchen por allá en Bolivia, sepan que desde aquí les mandamos muchos abrazos, cariño, compañerismo. La cabina está llena, es chiquita, pero está llena y todos nosotros pues mandamos estas palabras indómitas que andan por el territorio de la radio a Bolivia, a Labia Yala y por supuesto hasta Palestina y hasta el centro de la tierra para todos quienes nos quieran escuchar y por supuesto pensar a partir de lo que les estamos proponiendo. Jamás una imposición, jamás una etiqueta, solo la propuesta y las propuestas de lo que queremos ser, Adriana. Ay, gracias. Pues, ¿qué nos dicen de la cabina? Vamos a poner otra rolita antes de despedirnos. Estamos de vuelta en su programa Desde la Tormenta y mientras sonaba la musiquita que escuchaban, aquí en la cabina quedó resonando la pregunta que hizo Adriana de ¿por qué hacemos radio? Entonces, para empezar, vamos a mandar muchísimos saludos, abrazos, hermanos, a Radio La Chiguana en Bolivia, para esas abejas trabajadoras, hermosas, hermanas. Les damos un abrazo y también un alazo, o sea, con nuestras alitas les hacemos para que reciban nuestro cariño. Así que La Chiguana suena también en Radio Zapote. Y aquí, pues los compas que hacen la radio quedaron prendidos con esta pregunta, les decía, de por qué hacemos radio, que hizo Adriana, y ahora nos van a responder en vivo y en directo sin esperar otro programa. ¿Y qué nos dicen, compas? A ver, compañeros, aquí la compañera Adriana nos planteó esta pregunta importante de que por qué después de 20 años, de 23 años que lleva Radio Zapote aquí en el aire, también nuestra hermana mayor la que huelga, ¿por qué pese a las dificultades de tomar el aire, de recuperarlo, pese a que es algo ilegal en este país, transmitir por el aire, por tomar las ondas de FM, ¿por qué consideramos que sigue siendo nuestra territoria que ocupamos, que recuperamos, que trabajamos? ¿Por qué la radio? ¿Por qué el aire? ¿Ustedes qué sienten, compañeras? A ver, vamos a responder aquí esta pregunta a todos los que estamos aquí. Adelante, Maya. Bueno, pues para mí la radio creo que es una herramienta de difusión como muy importante, bueno, y sobre todo desde la lucha de los pueblos originarios. Y bueno, además de el espectro radiofónico, pues también pues el formato, ¿no? O sea, ahí en los barrios pues se ha podido como hacer difusión de las problemáticas con la radiobocina, por ejemplo, ¿no? Y pues creo que también algo muy importante pues es la voz, ¿no? O sea, es como la herramienta principal que tenemos y que pues a través de la radio la podemos pues ocupar y difundir.
¿Qué siente aquí la compañera Carla Victoria sobre que nuestro trabajo sea en el aire? ¿Cómo ves? ¿Por qué la radio Zapote y por qué la radio es importante, Carla? Platícanos. Bueno, yo pensaba en que es importante hacer radio porque la palabra no se monopoliza, como pasa con los medios de comunicación actualmente. Y en este sentido, pues es importante, ¿no?, que se construyan espacios autónomos y libres de comunicación y difusión, en donde todas las voces quepan y en donde además se puedan acompañar, ¿no?, las diversas luchas. Gracias, compa. Pues yo personalmente me he involucrado con este proyecto de radio porque no solo ha sido un proyecto de radio, sino que nos ha permitido tener un proyecto comunitario, un proyecto colectivo, un proyecto donde llevamos a cabo nuestro activismo, donde acompañamos la lucha de los pueblos, la lucha de los estudiantes, la lucha en la calle. Entonces, es como que Radio Zapote, este proyecto radial, nos ha abierto la puerta a todo ese mundo de lucha, a todo ese activismo y a unirnos también a otras luchas. Al entender lo que ha significado en México, en la historia de México, el trabajo de las radios comunitarias y lo que ha significado para muchos pueblos, por ejemplo, y comunidades, el poder hablar, que su voz se escuche, el poder pues dialogar, discutir y que resuene en la comunidad esa voz, pues he entendido el peso que tiene pues la radio comunitaria, el proyecto de radio. Y como dicen aquí las compas, pues la voz y la palabra es una herramienta que tenemos que usar. Es como si, Adriana, tenemos nuestra palabra y tenemos nuestras manos, pues nos toca ahora trabajar y hacerlo, ¿no? Entonces la radio nos permite usar nuestra voz para liberarnos, para debatir, cuestionarnos, discutir. Y pues siento que el aire es nuestra territorio que trabajamos y recuperamos, así lo veo. Es el territorio que tenemos, pues, el aire. Entonces nos toca pues, sembrarle y cosecharle. Y aquí, compañero, platíquenos. Yo creo que después de tantos años seguir haciendo radio, pues porque creo que somos parte del movimiento social. Es decir, a veces en la radio, pues después de 24 años, pues por supuesto que hay momentos bajos, ¿no? Momentos en que dices, pues ya somos bien poquitos, hay que tirar todo, pero el mismo movimiento social te da fuerza, no porque te dé ánimo, sino porque hay banda que solicita que su voz amplifique, porque de pronto hay compas que se unen a la misma radio. O sea, la radio tiene sentido en la medida que hay un movimiento social. Incluso podría desaparecer la radio, podrían reprimirla, pero si vemos históricamente, los movimientos sociales construyen sus medios de comunicación, sea una pinta, sea una bocina, sea un papel que imprimen. Las tecnologías pueden variar, pero es la voz de los movimientos sociales, y quizá eso garantiza que pueda seguir existiendo la radio en la medida que entendamos o que quizás tomemos conciencia que no es nuestra voz, son la voz de los movimientos sociales que hablan a través de una radio. Entonces, por eso va a seguirá mucho tiempo, ¿no?, la radio. Gracias. Bien, entonces pues gracias a todos los compañeros que hemos participado y pues vamos a ir cerrando este programa de Desde la Tormenta, que estuvimos pues muy dichosos de estar aquí en cabina de Radio Zapote, la cabina liberada desde hace 22 años, estas cabinas liberadas. Tuvimos el honor de estar con la admirada y querida Adriana Guzmán Arroyo, que nos inspira su práctica del feminismo comunitario antipatriarcal. Entonces, a través de su praxis que ella nos muestra y que vemos que lleva a cabo, para nosotros ha sido una inspiración de trabajar en colectivo, trabajar hacia la comunidad, con vistas a la comunidad y siempre con la claridad de ser antipatriarcales. Pues agradecemos por haber estado aquí hoy con la compañera Adriana, todo lo que hemos aprendido este día y pues a seguir luchando. Yo siempre me quedo mucho con la onda de que siempre ha habido compañeras y compañeros que luchan, pero siempre, o sea, desde hace miles de años siempre ha habido
gente que ha resistido, que ha tenido ideas nuevas y que ha luchado, pues ahora nos toca a nosotros y vendrán nuevas generaciones que sabemos que seguirán con este espíritu y manteniendo el fuego de la lucha. Entonces, por eso es porque luchamos, porque sigue la lucha y sigue, y sé que nos liberaremos y que el solo hecho de luchar es un poquito estar liberado, ¿no? En su interior, en nuestro interior. Así que bueno, dejo que la antropóloga Ana cierre este programa. Le agradecemos por haber conducido esta entrevista y un saludo a todos quienes nos estuvieron escuchando y también viendo por el Face. Saludos. Ya vamos cerrando. Sigue nuestro camino. Hemos estado felices. Gracias a nuestros compas en la cabina que llevaron la técnica al 100 de este programa, que se escuche mucho, que se escuche lejos, que el sonido hertziano y de la compu también ayuden a romper los muros. Así que la última palabra la tiene Adriana Guzmán Arroyo, con quien esta tarde estuvimos manteniendo esta interesante charla, más allá de una charla, una comunidad de las palabras. Así que, Adriana, ¿cómo nos despedimos? Paisuma Chamampi Kamasampi para la cabina liberada de Radio Zapote, toda la fuerza, toda la sabiduría para este programa, este espacio que están conduciendo, esta radio que existe justamente para pelearle el monopolio de la información, de la manipulación de la información al patriarcado, al capitalismo, al racismo. Ahí nos hermanamos, así que también desde aquí mandar un saludo a La Chihuana, que es la radio donde nosotras tenemos un programa todos los sábados a las 9:30 de la mañana que se llama Warmi Jalpa, Warmi Marca, Warmi Pacha, Mujer y Territorio. Radio La Chihuana 92.2 FM allá en Bolivia, y también nos hermana eso, no solo el feminismo, estas luchas que son en este territorio tierra y territorio aire. Gracias, hermanos. Gracias a ti, el feminismo, el FM, La se F nos juntaron, la F, y no nos quedemos cómodos, porque pues literalmente las bombas están cayendo. Empecemos también por cuestionarnos el orden patriarcal, cuestionarnos el monoteísmo, el machismo, el egoísmo, el mercantilismo, el extractivismo, y liberemos nuestras ideas para ir un poquito más allá. Bueno, abrazo al pueblo planetario. Esto fue Desde la Tormenta. Que estén bien.